Buenas noches, damos inicio a la grabación del video para nuestra entrega número 3 con el tema de análisis de balanza de pagos. Mis compañeros son Kevin Ortegui, Paola Aragón y Paula Castañeda. Entonces, iniciamos con la explicación del ejemplo. Lo explicará mi compañero Kevin. Bueno, buenas noches. Para empezar con el ejemplo de la composición de cuentas y balanzas que se involucran en la balanza de pagos, debemos empezar por conocer el concepto de balanza de pagos, lo cual nos indica que es un documento contable en el que se registran todos los intercambios económicos y financieros que realiza un país con el resto del mundo. Para la balanza de pagos se utiliza el sistema de partida doble, donde por un lado se debe anotar el valor de la mercancía o servicio comprado o prestado, y por otro lado se debe tener en cuenta el dinero que se ingresa o se paga. La estructura de balanza de pagos está conformada por la cuenta corriente, la cuenta de capital y la cuenta financiera. La cuenta corriente contabiliza los intercambios de bienes y servicios que realiza el país y se divide en tres subbalanzas. La primera, la de bienes y servicios; la segunda, la de balanza de rentas primarias; y la tercera, la balanza de rentas secundarias. Bueno, dentro de la balanza de bienes y servicios se encuentran los bienes, que son las importaciones y exportaciones que realiza un país. Entonces, para esto es de suma importancia, ya que cuando las importaciones son mayores a las exportaciones, se produce un déficit comercial, lo que indica que la riqueza del país se está yendo a otros países. En los servicios se contabiliza toda la compra de servicios de seguros, de transporte, de viajes, de aplicaciones informáticas o de turismo. En la balanza de rentas primarias se incluyen todos los intereses y dividendos procedentes de inversiones o préstamos que se realizan en otros países. Y en la balanza de rentas secundarias son entregas de dinero con destino a otros países sin recibir nada a cambio. Bueno, dentro de la cuenta corriente hay dos factores muy importantes que son los ingresos y los pagos. Los ingresos son todas las operaciones que son entradas de dinero. Por ejemplo, las exportaciones de mercancía y los servicios son entradas de capital procedentes de rentas primarias o secundarias. Y los pagos son todas las salidas de dinero del país. Un ejemplo de la cuenta corriente en cuanto a los bienes es una empresa colombiana compra dos computadores por 10 millones de pesos. Eso sería un pago. En cuanto a los servicios, los turistas colombianos gastan 7 millones de pesos en España. Eso sería un ingreso. Ya en cuanto a las rentas primarias, lo que consideramos como un pago sería el Banco de la República paga 70 millones de intereses de un préstamo a un banco de Estados Unidos. Y ya para finalizar con las rentas secundarias, un ingreso, Colombia paga 85 millones de pesos en pensiones a residentes europeos. Bueno, la cuenta capital, en ella se reflejan todas las transferencias que se hacen para realizar inversiones en otros países. Pues también se tiene en cuenta la columna de ingresos y pagos. Los ingresos son todas las entradas de capital en el país y los pagos todas las salidas. Ya para complementar el anterior ejemplo y seguir como el hilo, digamos, la cuenta de capital tiene dos patentes muy comunes, como es la compra de patente de una empresa brasilera por 30 millones de pesos, que eso sería un pago. Y ya para finalizar, Colombia recibe una ayuda de los Estados Unidos por 45 millones de pesos. A continuación, los dejo con mi siguiente compañera. La balanza comercial colombiana es la encargada de registrar las importaciones y las exportaciones de las mercancías. Cabe resaltar que solamente se encarga de monitorear las mercancías, ya que otro tipo de balanza es la encargada de monitorear los servicios. Estas dos balanzas hacen parte de un grupo llamado balanza por cuenta corriente.
A continuación vamos a decir una de las cifras registradas de este año, según el DANE, en comparación a las del año pasado. Es decir, este año, en abril, la balanza comercial colombiana registró un déficit de 923.000 millones de dólares, mientras que en abril del año 2022 presentó un déficit de 446 millones de dólares. En la gráfica que se muestra a continuación se pueden evidenciar los comportamientos de las exportaciones versus las importaciones de los últimos 5 años en Colombia. En la última columna podemos evidenciar los valores de las balanzas de los últimos 5 años. Cuando este porcentaje se encuentra en negativo, significa que las importaciones son mayores a las ventas al exterior que tiene el país o las exportaciones por año. Esto no es favorable para el país, ya que lo único que logra es aumentar su nivel de endeudamiento. Según el DANE, el sector manufacturero, que son los sectores que pueden ver a continuación en la siguiente gráfica, también tomada del DANE, fueron los que presentaron un mayor déficit en los primeros 3 meses del año, según la balanza comercial. Los sectores de alimentos, bebidas, el sector agropecuario mantuvieron buenas cifras, lo cuales son indispensables para llegar a conseguir un superávit, que es lo que sería ideal para el país. Doy paso a mi compañero. Buenas noches, continuando con nuestro tema de análisis de balanzas. Voy a exponer la balanza de servicios en Colombia. Entonces, en primer lugar, debemos comprender que la balanza de servicios recoge los datos que muestran los ingresos recibidos por los servicios que se han prestado en el extranjero, así como los gastos por los servicios prestados en países terceros. Es decir, que la balanza de servicios la constituye la balanza de pagos y hace referencia a los ingresos que se alcanzan por la prestación de servicios a los no residentes. Es decir, con lo anterior ya mencionado, que esta balanza de servicios nos ayuda a calcular si dicha balanza es positiva o negativa. Entonces, si llegase a ser positiva, esto significaría en este caso para Colombia, que el país está prestando más servicios en el extranjero de los que recibe. Y si es negativa, significaría todo lo contrario, que Colombia recibe más servicios del extranjero de los que presta. Entonces, en segundo lugar, tenemos la balanza de servicios dentro de la balanza de pagos. Todo esto forma parte de la balanza de pagos por cuenta corriente, la cual nos permite conocer con exactitud todas las implicaciones del sector exterior en el PIB, lo cual incorpora servicios y transferencias netas, y el dólar, que es como el que lleva, digamos que toda la información y con el que se lleva a cabo todas las balanzas que se realizan en el país. Entonces, el problema, digamos, de estas balanzas es que cuando el dato sale ya suele ser demasiado tarde, y a estas alturas ya se conoce desde hace 2 meses el PIB con su componente exterior. Entonces, digamos que acá en este cuadrito encontramos un análisis de los últimos 5 años aquí en Colombia. Entonces decimos que en el año 2018 la cuenta corriente del país registró un déficit de 12.661 millones de dólares, superior a los 2.364 dólares registrados en el 2017, que como proporción del PIB el déficit fue 3,8%, es decir, 0,5 puntos porcentuales más en comparación al año 2017. La cuenta financiera en ese año 2018, incluyendo un aumento de las reservas internacionales por transacciones de la balanza de pagos, registró entradas netas de capital por 11.981 millones de dólares, una cifra superior frente al año inmediatamente anterior.
En el año 2019, la cuenta corriente de la balanza de pagos del país registró un déficit del 13,800 millones de dólares, el cual fue superior al año 2018 en 753 millones de dólares. En el año 2020, la cuenta corriente de la balanza de pagos del país registró un déficit del 9,083 millones de dólares, que fue inferior en este caso al año anterior, con 5,201 millones de dólares en comparación al año anterior. Para el año 2021, la cuenta corriente de la balanza de pagos del país obtuvo un déficit del 17,833 millones de dólares. En este caso fue superior al año anterior, al año 2020, con 8,626 millones de dólares. Y por último, para el año 2022, la cuenta corriente de la balanza de pagos del país registró un déficit del 21,446 millones de dólares, que al igual que el año anterior también fue superior, con un 3,465 millones de dólares al año 2021. Entonces, aquí en esta tablita encontramos la balanza de servicios en Colombia durante esos 5 años. Entonces, aquí tenemos la cuenta corriente, cuando tuvo sus aumentos. Entonces, acá vemos que aumentó para el año 2019, pero disminuyó muchísimo para el año 2020. Ya para el año 2021 y 2022, como ya lo mencioné, aumentó. Igual acá encontramos el porcentaje del PIB. Tenemos información de la cuenta financiera, incluyendo la variación de reservas internacionales. Y por último, el resultado de errores y omisiones. Listo. En este gráfico encontramos la balanza de servicios en millones de dólares. En el color vino tinto encontramos la variación de reservas internacionales, que aquí vemos que obtuvo un gran porcentaje para el año 2021. En color azul encontramos la cuenta financiera sin variación de reservas internacionales, que es más notoria en el año 2019 y 2020. En color verde encontramos la cuenta financiera, incluyendo la variación de reservas internacionales, que al igual que la variación, que sin variación la vemos más notoria para el año 2019 y 2020. Y por último, en color rojo encontramos la cuenta corriente, que al igual que las dos anteriores es aún más notoria en los años 2019 y 2020. Y acá encontramos la gráfica con la balanza de servicios conforme al porcentaje del PIB. Entonces encontramos lo mismo. En color vino tinto, la variación de reservas internacionales, que casi no la visualizamos en ninguno de los 5 años. La cuenta financiera sin variación de reservas internacionales la encontramos en color azul, que casi todas tienen como el mismo porcentaje. En color verde encontramos la cuenta financiera incluyendo la variación de reservas internacionales. Y en color rojo visualizamos la cuenta corriente de los 5 años anteriores al presente. Los dejo con mi compañera Paula. Buenas noches. Yo les voy a hablar acerca de la balanza de transferencias de Colombia en los últimos 5 años. La balanza de transferencias define los pagos por importaciones y exportaciones de bienes, servicios y capital, así como transferencias corrientes de pagos para deudas externas y remesas. Incluye todas aquellas transacciones o transferencias económicas que no encuentran contrapartida. La balanza de transferencias incluye todas aquellas transacciones económicas como son las transferencias privadas, las gubernamentales, las
independientemente son independientemente del emisor o el receptor. Se divide en 3 cuentas principales, que son la cuenta corriente, la cuenta capital y la cuenta financiera. Las transferencias, ¿qué transferencias incluye la balanza de transferencias? Los tipos de transferencias que se observan son 2, las transferencias de capital y las transferencias corrientes. Las transferencias de capital se excluyen de la balanza, por lo que esta solo computa las transferencias corrientes. Así, dichas transferencias son aquellas que no son de capital, es decir, aquellas que afectan directamente el nivel de renta e influyen sobre el costo de bienes y servicios. Bueno, nosotros podemos ver pues según todo lo que se ha dicho hasta el momento, podemos hablar en este momento de la tasa actual que tiene Colombia, que es de 13,25%. El producto en este momento que más importa es la maquinaria y equipo de transporte. Entonces, entre los 2 tipos de transferencias corrientes que se contabilizan en dicha balanza, hay 2 tipos de transferencias, que son las transferencias corrientes del sector privado y las del sector público. Las del sector privado son aquellas como las remesas de los trabajadores, las prestaciones y cotizaciones a la seguridad social, los impuestos, las donaciones destinadas a la adquisición de bienes, pensiones alimenticias, herencias, premios, entre otros conceptos. Y la transferencia corriente del sector público son aquellas que se producen desde la administración pública. Entre las más destacadas están aquellos ingresos que se producen por la llegada de ayudas de la Unión Europea. Básicamente, siempre tiene como 2 nombres, por así decirlo, que es o balanza de transferencias o balanza de pagos. La balanza de transferencias es una balanza de bienes y servicios. Se integra en la balanza por cuenta corriente o por cuenta de renta. En la columna de ingresos se anotan todas las transferencias que recibe el país del exterior, independientemente de si el emisor o el receptor es privado o público. En la gráfica podemos ver que está la balanza de pagos, la cuenta corriente y la balanza de transferencias. Esa es la posición que ocuparía la balanza de transferencias dentro de la balanza de pagos. Y en la última gráfica podemos ver como el balance de los últimos 4 años. En el 2018, la balanza comercial tuvo una tasa de cobertura del 81,54%. En el 2017, la balanza comercial tuvo una tasa de cobertura del 80,8%. En el 2016, la balanza comercial tuvo una tasa de cobertura del 70,74% y en el 2015 la balanza comercial tuvo una tasa de cobertura del 66,2%. Entonces nosotros podemos ver cómo viene cada vez subiendo, aumentando, por así decirlo, porque si ustedes ven el ingreso, como por así decirlo, de la tasa de cobertura, el menor fue el del 2015 y el mayor el 2018. A continuación, compañera. Listo. Para finalizar, vamos con el análisis de la cuenta de capital de Colombia en los últimos 5 años. En este punto, lo primero que debemos igual tener en cuenta es que la cuenta de capital registra las adquisiciones menos las disposiciones de activos no financieros realizados por unidades residentes y mide la variación del patrimonio neto debido al ahorro, es decir, el saldo contable final de las cuentas corrientes y las transferencias de capital. Entonces, en primera instancia, encontramos los ingresos de capital extranjero en el 2018, los cuales fueron de 20 millones de dólares aproximadamente, originados en la inversión extranjera directa. El desembolso neto de préstamos y otros créditos extranjeros y en la inversión extranjera de cartera con respecto al 2017
En el año 2018, los ingresos de capital extranjero aumentaron en 173 millones de dólares. Entonces, aquí en esta tabla vemos el flujo neto de inversión extranjera directa en Colombia, es decir, la balanza de pagos en millones de dólares. Entonces, aquí tenemos la participación de capital, la reinversión de utilidades y los instrumentos de deuda con su respectiva variación en millones de dólares. La salida de capital colombiana en el periodo de análisis se estima que se registraron salidas de capital colombiano en un monto aproximado de 6 millones de dólares, una cifra inferior a los 2 millones de dólares a la observada en el año 2017. Las salidas de capital en el año 2018 fueron resultado de inversiones directas en el exterior y de constitución de activos financieros en el exterior. Entonces, igual tenemos la tabla con el flujo neto de inversión directa en el exterior, con su participación de capital, que serían las acciones, la reinversión de utilidades y los instrumentos de deuda con su respectiva variación en millones de dólares. Los ingresos de capital extranjero en el año 2019 se estimaron en un aproximado de 17 millones de dólares, con un resultado de 14 millones de dólares por concepto de inversión extranjera directa, recibidos por desembolsos netos de préstamos y otros créditos extranjeros por flujos de inversiones extranjeras de cartera. Lo anterior, si lo comparamos con el año 2018, estos ingresos de capital extranjero disminuyeron aproximadamente en casi 4 millones de dólares. Entonces, a continuación, se destacan los principales resultados de los ingresos de este capital extranjero. Como primera instancia, tenemos la inversión extranjera directa en la economía colombiana en el año 2019 por concepto de IED, que recibieron aproximadamente 14 millones de dólares, un monto superior a 2 millones de dólares a lo recibido en el año 2018. En el cuadro número 4, que es el que encontramos a continuación, observamos igual el flujo neto de inversión para este año, con su respectiva participación de capital, reinversión de utilidades e instrumentos de deuda. La salida de capital colombiano en el periodo de análisis, es decir, para el año 2019, se estima que el país registró salidas de capital colombiano para adquirir activos en el exterior por un monto aproximado de 533 millones de dólares. En el año anterior, 2018, las salidas de capital extranjero se aproximaron a los 7 millones de dólares. Para el año 2020, estos ingresos de capital extranjero fueron aproximadamente de 23 millones de dólares, superiores al año anterior por 6 millones de dólares. Y como principal resultado de este ingreso de capital extranjero, encontramos, al igual que el anterior, una inversión extranjera directa en la economía colombiana durante este año 2020 por concepto de IED, que recibieron 7 millones de dólares aproximadamente, un monto inferior a 6 millones de dólares recibido en el año 2019. En el cuadro encontramos igual la comparación del flujo neto de inversión en el año 2019 contra el 2020 y su variación respectiva en millones de dólares. La salida de capital colombiano para este año 2020 fue igual para constituir activos en el exterior por un monto de 11 millones de dólares aproximadamente, lo cual fue superior a 11 millones de dólares en el año 2019. Como componente importante para este año fue la inversión directa de Colombia en el exterior. El flujo de IDC se estimó en más o menos 2 millones de dólares, una cifra inferior al año anterior, el cual fue de 1 millón de dólares aproximadamente.
y esta inversión directa de Colombia en el exterior fue efectuada en su mayoría en el sector eléctrico y financiero. Igual en este cuadro número 5 encontramos la comparación del año 2019 con el año 2020. Para el año 2021, estos ingresos de capital extranjero fueron aproximadamente de 638 millones de dólares, los cuales fueron inferiores al año anterior, 2020, por aproximadamente 3 millones de dólares. Como componente importante, la inversión extranjera directa para el año 2021 durante el primer trimestre se recibieron aproximadamente 3 millones de dólares, un monto inferior a 737 millones de dólares recibidos en el año 2020. Igual acá en el cuadro número 4 y 5 encontramos la comparación del año 2020 contra el año 2021 con su respectiva variación en millones de dólares del flujo neto de inversión extranjera. La salida de capital colombiano para el primer trimestre del año 2021, se estima que el país registró entradas de capital por liquidaciones netas de capital colombiano en el exterior por aproximadamente 2,5 millones de dólares. El ingreso de capital extranjero en el año 2022, los ingresos de capital para este año fueron aproximadamente de 8 millones de dólares, los cuales fueron superiores en 7 millones de dólares respecto al año inmediatamente anterior. Y como principal resultado para ese año, decimos que la inversión extranjera directa en la economía colombiana para ese primer trimestre del año 2022 se recibieron 5 millones de dólares, un monto que superó el año anterior por aproximadamente 2 millones de dólares. Igual acá encontramos la comparación en el cuadro número 4 y 5, el primero con el flujo neto de inversión extranjera directa en Colombia, que sería la balanza de pagos respecto al año 2021 con el año 2022. Y en el segundo cuadro encontramos los flujos netos de inversión directa de Colombia en el exterior, con su respectiva variación en millones de dólares. La salida de capital colombiano para ese primer trimestre del año anterior, 2022, decimos que fue de casi 4 millones de dólares, resultado que constituciones de activos financieros y inversiones directas en el exterior. La salida de capital estimada para el periodo de análisis contrasta con lo de un año atrás, cuando se registraron liquidaciones por casi 2 millones de dólares. En este caso, la inversión directa de Colombia en el exterior fue efectuada en su mayoría en el sector minero y financiero. Por último, decimos que el comercio de bienes de la región cayó en un 17% en el año 2020. Este colapso del turismo arrastra las exportaciones de servicios, los problemas en el transporte internacional, detienen un poco el comercio regional, las exportaciones y las importaciones de bienes se reducirían en una cuarta parte en el año 2020. Y decimos que ante una economía mundial más incierta y regionalizada, es imperativo profundizar la integración regional. Entonces, como conclusión, decimos que es innegable que a hoy el petróleo constituye el motor de la economía colombiana, por ser el principal generador de renta externa por encima incluso del café y por ser una de las fuentes principales de renta para las regiones, ya sea a título de regalías por su explotación o por contribuciones fiscales en las distintas fases de su proceso de desarrollo. Esta historia petrolera en Colombia ha constituido múltiples relaciones en la economía nacional. Observamos la vinculación con el sector público mediante ingresos fiscales percibidos por el gobierno, principalmente en impuestos, regalías y participación en las utilidades estatal petrolera. Entonces, con esto damos inicio a las conclusiones de los análisis realizados y expuestos anteriormente.
Bueno, nosotros pudimos concluir que para realizar la balanza de pagos, que está compuesta por cuenta corriente y de capital, es de suma importancia tener claro el concepto de partida doble al momento de contabilizar cada una de las operaciones realizadas. También pudimos concluir que en los últimos 5 años en Colombia se ha visto un déficit en la balanza comercial, debido a que la cantidad de productos exportados y vendidos es mucho menor a la que se importa, lo que hace que cada vez se incrementen más los precios, sobre todo del sector manufacturero. Muchas gracias.